Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida, el día de mi regreso, se convertiría en el inicio de mi infierno. Me bajé del autobús en la esquina de la avenida Las Palmas. Mis botas viejas, llenas de barro seco de la última obra en Texas, pesaban como plomo, pero mi corazón latía ligero, como el de un muchacho enamorado. 20 años. 20 malditos años soñando con este momento. Me ajusté la gorra gastada. Me sacudí un poco el polvo de mi chamarra de mezclilla, esa que tiene más parches que tela original, y caminé hacia la casa que pagué con cada gota de mi sudor. No quise llegar en limusina, ni con mis trajes italianos, ni escoltado por mis guardaespaldas. No. Quería que mis hijos me abrazaran a mí, a Rogelio, su padre, el jardinero, el albañil. Quería saber si todavía me amaban por lo que soy, y no por los millones que ahora tengo en el banco. Qué estúpido fui, caray. Qué viejo tan iluso. Al llegar al número 405, me detuve en seco. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la boca del estómago. La mansión estaba preciosa, recién pintada de blanco hueso, imponente. Había coches de lujo estacionados en toda la cuadra. Mercedes, BMW, camionetas del año, gente vestida de negro, con copas de champán en la mano, entraba y salía. Pero lo que me heló la sangre no fue el lujo, sino lo que colgaba sobre el portón principal. Una lona gigante. Un banner de 3 metros con mi fotografía. Una foto vieja, de cuando era joven y fuerte, rodeada de listones negros. Y letras doradas que decían, en memoria de nuestro amado padre, Rogelio Salazar, 1965-2020. 5 años de tu partida, pero tu legado sigue vivo. Me froté los ojos. 1, 2 veces. ¿Estoy loco? ¿Me morí en el autobús y no me di cuenta? Pellizqué mi brazo. Dolió. Estoy vivo. Bendito sea Dios, estoy vivo. Entonces, ¿qué carajos es esto? Avancé como un sonámbulo hacia la entrada. La música de violines sonaba suave desde el jardín. Olía a comida cara, a perfume francés y a hipocresía. ¡Hey! ¡Alto ahí! Un guardia de seguridad, un gorila de 2 metros con traje barato, me bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas, abuelo? Esto es un evento privado. La entrada de servicio está por el callejón, y hoy no damos limosna. No, no vengo a pedir limosna, balbuceé, mi voz temblando por la confusión. Yo soy Rogelio. Esa es mi casa. Señalé la lona con dedo tembloroso. Ese de la foto soy yo. El guardia soltó una carcajada seca. Sí, claro. Y yo soy Pancho Villa. Lárgate, viejo borracho, antes de que te saque a patadas. En ese momento, el portón se abrió, y lo vi. Carlos, mi hijo mayor, mi mijito. Ya no era el niño flaco que dejé llorando en el aeropuerto. Ahora era un hombre, vestido con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en un año cuando llegué al norte. Tenía una copa de vino tinto en la mano y reía con unos invitados. ¡Carlos!, grité, con el alma en la garganta. ¡Hijo! ¡Soy yo! ¡Soy tu papá! Carlos se giró. Su sonrisa se borró instantáneamente. No hubo sorpresa en sus ojos. No hubo la alegría de ver a un padre resucitado. Hubo fastidio. Hubo asco, como si hubiera visto una cucaracha en su plato de comida. Caminó hacia mí, no para abrazarme, sino para asegurarse de que los invitados no escucharan. «¿Qué haces aquí?», susurró, con una voz tan fría que me congeló los huesos. «Te dije que te quedaras allá». «¿Cómo que qué hago aquí?». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, leí el letrero. ¿Por qué dicen que estoy muerto? Te mandé dinero la semana pasada. Te mandé mensaje ayer». Carlos miró a los lados, nervioso. Se acercó más, invadiendo mi espacio personal, oliendo a alcohol caro. «Cállate la boca, viejo estúpido», siseó entre dientes. «Para el mundo, tú moriste hace 5 años. Ya cobramos el seguro. Ya hicimos los papeles. Si abres la boca y dices quién eres, nos hundes a todos. ¿Entiendes? Estás muerto. Lárgate de mi fiesta o te juro que desearás estar muerto de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo». El impacto de sus palabras fue peor que cualquier accidente que hubiera sufrido en la obra. Me quedé petrificado, mirando a mi propia sangre, a mi primogénito, hablándome con el odio de un enemigo mortal. «¿El seguro?», pregunté, con la voz rota.
¿Me mataste? ¿Por dinero? Carlos, te he mandado miles de dólares cada mes. Todo lo que tengo es para ustedes. Son migajas, me interrumpió, sin levantar la voz, pero con una furia contenida. Lo que mandas no alcanza para el nivel de vida que merecemos. Sofía y yo somos gente de sociedad ahora, papá. No podemos tener a un padre jardinero, un mojado vergonzoso apareciendo aquí con sus botas llenas de estiércol. Nos das más valor estando muerto que vivo. La gente nos tiene lástima, donan a nuestra fundación. Es perfecto. Intenté tocarle el hombro, un gesto instintivo de padre. Hijo, por favor, mírame. Soy yo, el que te enseñó a andar en bicicleta, el que te curó las rodillas raspadas. Mírame a los ojos. Carlos me dio un manotazo violento, apartando mi mano callosa de su saco impecable. «¡No me toques!», gritó, llamando la atención de algunos invitados cercanos. «Guardia, saque a este indigente de aquí. Está molestando a mis invitados». «¡Pero es tu padre!», grité, ya sin importarme quién escuchara. «Mi padre fue un gran hombre que murió construyendo rascacielos en Nueva York», dijo Carlos en voz alta, actuando para su público, con una falsedad que me dio náuseas. «Tú solo eres un viejo loco que busca aprovecharse del dolor ajeno. Fuera». Me empujó. Mis piernas, cansadas del viaje y de la edad, fallaron. Caí de rodillas sobre la banqueta de cemento. El dolor físico fue agudo, pero el dolor del alma, ¡ay, Dios mío!, ese no tiene nombre. Desde el suelo, levanté la vista. Vi a la gente murmurando, mirándome con desprecio. «Pobre Carlos», decían. «Qué falta de respeto de ese vagabundo venir en un día tan sagrado». Yo era el intruso en mi propio funeral. Yo era el villano en la historia que mis hijos habían inventado. Mientras estaba allí, arrodillado, mirando mis manos raspadas contra el concreto, los recuerdos me golpearon como un maremoto. Estas manos, maldita sea, estas manos no siempre fueron de un viejo rico. Hace 20 años, cuando me fui, estas manos eran suaves. Me despedí de ellos en esta misma puerta. Mi esposa acababa de morir de cáncer y yo estaba en la ruina. Les prometí, voy a volver y les voy a construir un castillo. Nunca les va a faltar nada. Crucé el desierto de Arizona caminando 3 días sin agua. Me escondí de la migra bajo puentes llenos de ratas. Llegué a Texas sin hablar una palabra de inglés y con $5 en el bolsillo. Empecé barriendo pisos en obras de construcción. Comía pan caducado que tiraban los supermercados para poder ahorrar cada centavo y mandarlo a México. Dormía 4 horas. Trabajaba 20. Trabajaba de sol a sol, hasta que la piel se me curtió como el cuero, y la espalda se me dobló permanentemente. Pero tenía un don para las plantas y para el diseño. Con estas manos callosas, empecé a arreglar jardines los fines de semana. Un cliente me recomendó a otro. Ahorré. Compré mi primera camioneta destartalada. Luego contraté a un ayudante. Luego a 10. 20 años después, Rogelio Landscaping and Construction es una de las empresas más grandes de San Antonio. Tengo contratos con el gobierno. Tengo 50 camiones. Tengo 200 empleados que me llaman Don Rogelio, con respeto. Tengo una cuenta bancaria con más ceros de los que Carlos podría contar. Pero nunca se lo dije. ¡Qué idiota fui! Quería darles una lección de humildad. Quería que valoraran el esfuerzo. Cuando ellos llamaban, yo contestaba siempre, sin importar si estaba en una reunión con arquitectos o cenando con el alcalde. «¿Cómo están mis hijos?», les preguntaba. «Bien, papá. Necesitamos dinero para la colegiatura. Necesitamos para el coche». «Claro, mijo. Ahí va». Nunca me preguntaron, «¿Cómo estás tú, papá? ¿Te duele la espalda? ¿Ya comiste?». Solo pedían. Y yo, ciego de amor, daba. Incluso cuando quise aprender a usar las videollamadas, Carlos siempre tenía una excusa. «El wifi del pueblo no sirve, papá. Mi cámara se rompió. La abuela está dormida, no la despiertes». La abuela, mi madre. El pensamiento me sacudió y me trajo de vuelta al presente. Me puse de pie tambaleándome. Me limpié la sangre de la rodilla. La furia empezaba a reemplazar a la tristeza. Si yo estaba muerto, ¿qué había pasado con mi madre? En ese momento salió ella, Sofía, mi princesa, la niña a la que yo peinaba antes de ir a la escuela. Ahora era una mujer despampanante, enfundada en un vestido negro ajustado, llena de joyas, joyas que estoy seguro pagué yo. Al verme,
No hubo sorpresa, solo una mueca de asco, como si hubiera olido leche agria. Sacó un frasco de perfume de su bolso y roció el aire entre nosotros. «Ay, por Dios, qué olor», dijo arrugando la nariz. «Carlos, ¿por qué sigue aquí este tipo? Va a espantar a los inversionistas». «Sofía», dije, ignorando su insulto. Mi voz sonaba ronca. «Hija, mírame. Soy papá. Yo no tengo papá. Mi papá es un héroe que murió», repitió el guión cruzándose de brazos. «Vete a pedir dinero a otro lado». Di un paso adelante. «No quiero tu dinero. Tengo más dinero del que tú podrías gastar en 10 vidas, niña tonta. Pero eso no importa ahora. Quiero ver a mi madre. Quiero ver a la abuela Rosa». Sofía y Carlos intercambiaron una mirada rápida, una mirada de complicidad y nerviosismo. «¿La abuela?» Sofía soltó una risita nerviosa. «La abuela está descansando». «¿Dónde?», exigí. «El mes pasado me mandaron una foto de ella sosteniendo el periódico del día. Se veía cansada». «¿Dónde está?». «La metimos en un asilo», intervino Carlos rápidamente, poniéndose frente a su hermana. «El mejor de la ciudad. 5 estrellas. Residencia Los Ángeles. Tiene enfermeras las 24 horas. Jacuzzi, comida gourmet. Está mejor que nosotros». «¿Un asilo?». Sentí un nudo en el estómago. Mi madre odiaba los hospitales. Yo mandaba $2.000 extra cada mes solo para que ella tuviera enfermeras aquí, en su casa. ¿Por qué la sacaron? Porque estorbaba. Digo, porque necesitaba cuidados especializados. Se corrigió Sofía, pero el desliz fue evidente. Además, no recibe visitas, y menos de gente con esa facha. Imagínate, llegas tú oliendo a sudor y tierra, la matas del susto. Los miré a los ojos. Vi sus pupilas dilatadas. Vi cómo Sofía jugaba nerviosamente con su collar de perlas. Estaban mintiendo. He negociado con tiburones inmobiliarios en Texas. Sé cuando alguien me está intentando vender humo. «Mienten», dije, bajando la voz. «No está en ningún asilo de 5 estrellas. Lo veo en sus ojos. Díganme dónde está mi madre o juro por Dios que tiro esta reja abajo con mis propias manos». La amenaza pareció romper la paciencia de Carlos. Ya no era solo molestia. Era miedo a que yo descubriera algo más. «Ya me cansé», gritó Carlos. «Seguridad. Quítenme a este loco de encima. Denle una lección para que no vuelva». Los 2 gorilas de seguridad se acercaron tronándose los nudillos. Yo soy un hombre fuerte. El trabajo duro me mantiene en forma. Pero tengo 60 años, y ellos eran 2 montañas de músculo joven. «¡No toquen a mi padre!», intenté gritar, pero el primer golpe me sacó el aire. Un puño pesado se estrelló contra mis costillas. Escuché un crack seco. El dolor me cegó momentáneamente. «Esto es propiedad privada», gritó uno de los guardias mientras me daba una patada en la espinilla. Caí al suelo, esta vez de cara, directo a un charco de lodo que se había formado junto a la acera por la lluvia que empezaba a caer. El lodo frío se metió en mi boca, en mi nariz. Mi ropa, mi disfraz de hombre humilde, ahora estaba empapada y sucia de verdad. Desde el suelo, escupiendo tierra y sangre, alcé la vista. Vi a Carlos y Sofía en el umbral del portón, bajo el techo, secos y seguros. Sofía se tapaba la boca, pero no parecía horrorizada. Parecía preocupada por si el escándalo había arruinado la fiesta. Carlos sonreía. Una sonrisa cruel, de triunfo. «Mírate», dijo Carlos, señalándome con su copa. «Ahí es donde perteneces, en la basura». Se acercó un paso más, sin salir de la propiedad, y me miró con un desprecio infinito. «Escúchame bien, viejo. Si vuelves a aparecer, si vuelves a preguntar por la abuela, o si intentas decir que eres Rogelio, te juro que la policía te encontrará con droga en los bolsillos y te pudrirás en la cárcel por usurpación de identidad. Aquí el que tiene el dinero y el poder soy yo. Tú eres un nadie, un fantasma, y los fantasmas no hablan». Se dio la vuelta. «Cierren el portón», ordenó. El portón de hierro negro, ese que yo diseñé con mis propias manos dibujando en una servilleta hace 20 años, se cerró lentamente. El chirrido del metal sonó como el cerrojo de una tumba. Me quedé allí, tirado bajo la lluvia, con las costillas ardiendo y el corazón hecho pedazos. La lluvia lavaba la sangre de mi labio, pero no podía lavar la vergüenza. Vergüenza de haber criado a estos monstruos. Vergüenza de haber sido tan ciego.
Pero mientras me arrastraba hacia la pared para intentar levantarme, algo cambió dentro de mí. El dolor físico seguía ahí, pero el dolor emocional empezó a endurecerse, convirtiéndose en algo frío y afilado, como el acero. Miré mis manos llenas de lodo. «Muy bien, Carlos», susurré a la nada, mientras la lluvia se mezclaba con mis lágrimas. «¿Quieres jugar a que soy un nadie? ¿Quieres jugar a que estoy muerto?» Apreté el puño, sintiendo la fuerza que aún tenía, la fuerza que levantó un imperio de la nada. «Pues prepárate, hijo mío, porque los muertos no tienen misericordia, y voy a averiguar dónde tienes a mi madre, aunque tenga que incendiar el mundo entero para encontrarla». Me puse de pie, tambaleante, cojeando. No me fui a la parada del autobús. Caminé hacia la parte trasera de la urbanización, hacia el callejón de servicio. Sabía que allí encontraría respuestas. Sabía que María, la vieja empleada doméstica, siempre daba de comer a los gatos por la puerta de atrás a esta hora. La cacería acababa de empezar. Me levanté del lodo como un animal herido. La lluvia caía con más fuerza ahora, lavando la sangre de mi labio partido, pero el frío que sentía no venía del clima. Venía de saber que mis propios hijos me habían golpeado. Me toqué las costillas. Dolían al respirar, probablemente una fisura, pero ese dolor era una caricia comparado con la angustia que me oprimía el pecho al pensar en mi madre. No me fui a la parada del autobús. No podía irme. Caminé cojeando, pegado a la pared exterior de la urbanización, ocultándome entre los arbustos decorativos para que los guardias no me vieran. Conocía este lugar mejor que nadie. Yo mismo había diseñado los planos originales de esta casa hace 2 décadas, soñando con cada ladrillo. Sabía que había un callejón estrecho en la parte trasera, un pasillo de servicio por donde sacaban la basura y por donde entraban los empleados. El contraste era insultante. Al frente, luces, música clásica y coches de lujo. Atrás, contenedores de basura desbordados, olor a desperdicios y oscuridad. Al llegar a la reja trasera, vi una figura encorvada. Era una mujer anciana, vestida con un delantal desgastado, vaciando un plato de sobras para unos gatos callejeros. Mi corazón dio un vuelco. «¿María?», susurré, con la voz ronca. La mujer se sobresaltó y tiró el plato. Entornó los ojos en la oscuridad, tratando de ver quién era el vagabundo que la llamaba. «Váyase», dijo con voz temblorosa. «No tengo dinero. Si el señor Carlos lo ve aquí, nos va a castigar a los dos». Me acerqué a la luz tenue de la farola. Me quité la gorra empapada y dejé que me viera la cara. «María, soy yo, Rogelio». La vieja empleada doméstica se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Ella había trabajado para nosotros desde que Carlos era un bebé. Yo le pagaba sus medicinas para la artritis en secreto desde Estados Unidos. «Santa Madre de Dios», susurró, persignándose. «Don Rogelio, es un milagro, es un fantasma». «No soy un fantasma, María. Estoy vivo», dije, agarrándome de la reja para no caer. «Pero ellos dicen que estoy muerto». María se acercó a la reja, tocando mis manos a través de los barrotes fríos. Sus manos estaban tan callosas como las mías. «Ay, patrón, nos dijeron que murió en un accidente en la obra». El joven Carlos nos mostró el acta de defunción. Hicieron una misa. «Es mentira, María. Todo es mentira». La interrumpí, la urgencia quemándome la garganta. «Pero eso no importa ahora. Dime la verdad. ¿Dónde está mi madre?» «Ellos me dijeron que está en la residencia Los Ángeles, en un lugar de 5 estrellas». La expresión de María cambió. El miedo y la vergüenza inundaron su rostro. Bajó la mirada. «No, patrón. No hay ninguna residencia». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Dónde está María? Dímelo». Ella señaló con un dedo tembloroso hacia el fondo del jardín, más allá de la piscina iluminada, más allá de la zona de barbacoa de lujo. Señaló hacia una zona oscura, llena de maleza, donde antiguamente guardábamos las herramientas de jardinería y criábamos algunas gallinas. «La tienen ahí, patrón», sollozó María. «En el viejo gallinero. El joven Carlos dice que la abuela huele mal, que asusta a las visitas, que se hace encima. La sacaron de su cuarto hace 3 años». «¿En el gallinero?», repetí, incapaz de procesar la monstruosidad. «¿Como un animal? Yo le llevo comida a escondidas cuando puedo, pero ellos
Ellos a veces no le dan de comer en 2 días si ella no coopera con las fotos. No esperé a escuchar más. La furia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Trepé la reja de servicio, ignorando el dolor punzante en mis costillas, y caí del otro lado. No me importaba si me veían. Iba a matar a alguien esta noche. Caminé entre las sombras del jardín que yo había apagado. A lo lejos, escuchaba las risas de la fiesta, el tintineo de las copas de cristal. «Salud por la memoria de mi padre». Escuché la voz de Carlos por un micrófono. Esa voz me revolvió el estómago. Me adentré en la zona descuidada del terreno. Aquí no había pasto inglés ni flores exóticas. Había ortigas, lodo y basura acumulada. Y ahí estaba. El viejo cobertizo de lámina oxidada. El gallinero. El olor me golpeó antes de llegar. Un hedor insoportable a humedad. Orina vieja y podredumbre. Sentí ganas de vomitar, no por el asco, sino por la indignación. Mi madre, la mujer que me dio la vida, la reina de mi corazón. ¿Aquí? ¿Mamá? Llamé suavemente, empujando la puerta de madera podrida que colgaba de una sola bisagra. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por los agujeros del techo. Goteras de lluvia caían rítmicamente sobre el suelo de tierra batida. Y entonces la vi. En un rincón, sobre un colchón mugriento que parecía sacado de un basurero, había un bulto pequeño. Estaba envuelta en mantas raídas y grises. Al escuchar mi voz, el bulto se movió con miedo, encogiéndose contra la pared. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. «Mamá, soy yo, soy Rogelio». La figura giró la cabeza. Era ella, pero al mismo tiempo no lo era. Mi madre, doña Rosa, siempre había sido una mujer robusta, llena de vida. Lo que tenía frente a mí era un esqueleto cubierto de piel pálida y transparente. Sus ojos, antes brillantes, estaban hundidos en cuencas oscuras. Su cabello blanco estaba enmarañado y sucio, pero lo que me rompió el alma en 1000 pedazos fue lo que tenía en las manos. Sostenía con fuerza un periódico del día de hoy. Lo abrazaba contra su pecho como si fuera un escudo. Al verme, no me reconoció. Su mente estaba rota por el hambre y el maltrato. «Ya tengo el periódico, Carlos», susurró con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Mira, es el de hoy. Ya posé para la foto. Sonreí como me dijiste, por favor, dame la sopa, tengo hambre, no me pegues, ya sonreí». Me quedé congelado. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. La prueba de vida. Esas fotos que me enviaban cada mes, donde ella salía sonriendo con el periódico en la mano, no eran para mostrarme que estaba bien. Eran una tortura. La condicionaban como a un perro de circo. Sostén el periódico, sonríe, y te damos de comer. Todo para que yo siguiera enviando los $2000 mensuales para sus medicinas. $2000. Con ese dinero podrían haberla tenido en un palacio. Y la tenían durmiendo sobre sus propios desechos. Dios mío, se me escapó un gemido. Dios mío, ¿qué han hecho? Mis piernas fallaron, y caí de rodillas en el suelo sucio, junto al colchón. No me importó el barro, no me importó el olor a amoníaco y enfermedad. «Mamá, no soy Carlos», dije, las lágrimas brotando de mis ojos sin control, quemándome las mejillas. «Soy Rogelio, tu hijo, el que se fue». Ella parpadeó confundida. Levantó una mano esquelética y temblorosa para tocarme la cara. Sus dedos estaban fríos como el hielo. «¿Rogelio?», murmuró, como si estuviera despertando de un sueño. «¿Mi niño? Me dijeron que te moriste. Carlos dijo que te caíste de un edificio». «No, mamá. Estoy vivo. Estoy aquí». Ella empezó a llorar, un llanto silencioso y doloroso. «Perdóname, hijo. Perdóname por estar así. Mira qué sucia estoy. No quería que me vieras así. Tengo tanta vergüenza». «¡No!», grité, golpeando el suelo con mi puño. «Tú no tienes nada de qué avergonzarte. La vergüenza es mía». Me abalancé sobre ella y la abracé. La abracé con todas mis fuerzas, tratando de transferirle mi calor, mi vida. Ella era tan ligera. Pesaba lo mismo que un pájaro. Sentí sus costillas a través de la ropa sucia. Fue en ese momento que me derrumbé. El gran don Rogelio, el empresario de Texas, el hombre de acero, se rompió. Lloré como un niño. Lloré de culpa. Yo construí esto.
Sollocé contra su hombro. Yo les mandé el dinero. Yo pagué por este muro que te encierra. Yo pagué por la comida que te niegan. Yo creé a estos monstruos, mamá. Pensé que les estaba dando una buena vida, y les di las herramientas para torturarte. Me sentí el hombre más miserable del mundo. ¿De qué servían mis millones? ¿De qué servían mis 50 camiones y mis contratos con el gobierno? No estuve aquí para protegerla. La dejé sola a merced de unos lobos disfrazados de ovejas. Tengo frío, hijo, susurró ella. Esa frase detuvo mi llanto de golpe. El frío. Ella tenía frío. Y allá afuera, Carlos y Sofía estaban bebiendo vino, calientes y seguros, gastando mi dinero. Me quité mi chamarra de mezclilla, aunque estaba húmeda, y la cubrí. Pero no era suficiente. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Ya basta de llorar. El tiempo de las lágrimas había terminado. Ahora empezaba el tiempo de la sangre. Me puse de pie. El cambio fue físico. Mi espalda se enderezó, ignorando el dolor de la costilla rota. Mi respiración se volvió lenta y profunda. Miré a mi madre una última vez con ternura. Le besé la frente sudorosa. Descansa un momento más, mamá. Voy a sacarte de aquí. Y te juro por la memoria de mi padre que nunca más volverás a sentir frío. Me agaché y quité la suela falsa de mi bota derecha. Allí, envuelto en plástico, estaba mi teléfono satelital de emergencia y una tarjeta de crédito negra sin límites. Encendí el teléfono. La pantalla brilló en la oscuridad del gallinero. Marqué un número. Uno solo. Contestaron al primer tono. Señor Salazar, la voz de Ramírez, mi jefe de seguridad y mano derecha en Texas, sonó nítida. Hemos perdido su señal de GPS por 3 horas. Estábamos a punto de activar el protocolo de búsqueda. ¿Está bien? No, Ramírez. No estoy bien, dije. Mi voz ya no era la del viejo jardinero. Era la voz del CEO que despedía a 100 personas sin pestañear si fallaban. Escúchame bien. Quiero al equipo Alfa aquí, ahora. ¿Equipo Alfa, señor? ¿Es una situación de riesgo? Es una situación de guerra, respondí, mirando hacia la mansión iluminada. Trae las camionetas blindadas. Trae al equipo médico completo. Necesito una ambulancia de terapia intensiva. Y trae al licenciado Montemayor y a los investigadores privados. Señor, estamos en el hotel, a 20 minutos. Pero, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, Ramírez, es que voy a demoler una casa y voy a meter a 2 personas en la cárcel por el resto de sus miserables vidas. Entren por la puerta trasera. Rompan el candado si es necesario. Tienen 15 minutos. Colgué. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear la lámina. Ya no sentía dolor. Solo sentía una claridad absoluta. Miré mis manos. Esas manos callosas de las que tanto me enorgullecía. Siempre pensé que mis manos eran para construir, para plantar, para dar vida. Hoy, por primera vez en 20 años, mis manos iban a destruir. Me quité la camisa de franela vieja que llevaba debajo, quedándome en camiseta interior a pesar del frío, y la usé para limpiar la cara de mi madre. Ya vienen, mamá, le susurré. Ya vienen los carruajes. Esta noche vas a dormir entre sábanas de seda. A lo lejos, escuché el sonido de sirenas y motores potentes acercándose. Mis hombres, mi ejército. Carlos quería jugar al hombre poderoso. Pobre diablo. No sabe que acaba de despertar al dueño del tablero. 30 minutos después, el escenario había cambiado radicalmente. El gallinero estaba iluminado por las luces tácticas de mis hombres de seguridad. Mi madre ya había sido trasladada a la ambulancia privada, canalizada con suero, envuelta en mantas térmicas, atendida por 2 médicos especialistas. Yo estaba sentado en la parte trasera de una de las SUV blindadas, aparcada en el callejón oscuro. Ya no llevaba la ropa de mendigo. Me había lavado la cara y las manos con toallitas húmedas y me había puesto un traje negro impecable que Ramírez siempre guardaba para mí, junto con mi reloj Patek Philippe. Frente a mí estaba el licenciado Montemayor, mi abogado en México, y el detective privado que había contratado hacía semanas, pero al que no le había hecho caso hasta hoy. «Tenía usted razón, don Rogelio», dijo el detective, entregándome una carpeta azul. «Lo siento mucho». Abrí la carpeta. La luz de lectura del coche iluminó los documentos que sellaban el destino de mis hijos. «¿Cómo lo hicieron?», pregunté, pasando las hojas con frialdad. «Fue hace 5 años.
explicó el abogado. Carlos presentó una demanda de presunción de muerte. Sobornó a un juez local y a un médico forense para certificar que usted había desaparecido en la frontera y que era altamente probable su deceso. Con eso, obtuvieron el acta de defunción. ¿Y el seguro? Ahí está el crimen federal, señor, señaló el detective. Usted tenía un seguro de vida antiguo en México, de cuando trabajaba en la construcción aquí. Pequeño, pero con intereses acumulados. Cobraron $200.000. Pero eso no es todo. Falsificaron su firma para hipotecar la casa 3 veces. ¿3 veces? Apreté la mandíbula. Esa casa vale millones. ¿Dónde está el dinero? Gastado, señor. Coches, viajes, fiestas, joyas y deudas de juego de Carlos. Están en la ruina técnica. Solo mantienen la apariencia. Viven del dinero que usted manda mes a mes y de préstamos ilegales. De hecho, esta fiesta de caridad es una estafa. El dinero que recauden hoy no va a ningún asilo. Va directo a pagar a unos prestamistas colombianos que tienen amenazado a Carlos. Cerré la carpeta de golpe. Era perfecto. No solo eran malagradecidos, eran criminales, eran estafadores, y estaban desesperados. ¿Cuál es la situación legal?, pregunté. Tenemos todo para meterlos en la cárcel esta misma noche, dijo Montemayor, ajustándose las gafas. Fraude, falsificación de documentos oficiales, abuso de ancianos, negligencia criminal. Si usted da la orden, la policía entra ahora mismo. Miré por la ventana tintada hacia la mansión. Veía las sombras de los invitados bailando. Veía a Carlos riendo, probablemente pensando que se había librado del viejo loco. No, dije suavemente. La policía esperará. ¿Señor? El abogado pareció confundido. Son peligrosos. No quiero que la policía los saque, discretamente. Quiero que todo el mundo lo vea. Quiero que sus socios, sus amigos ricos, sus novias de sociedad, quiero que todos vean quiénes son realmente. Me ajusté el nudo de la corbata. Me miré en el espejo retrovisor. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos duros, fríos como el acero de un rascacielos. El padre amoroso había muerto en ese gallinero. Ahora solo quedaba el patrón. Ramírez, ordené por la radio. Prepara al equipo. Vamos a entrar por la puerta principal. Y asegúrate de conectar la transmisión de video del gallinero a las pantallas gigantes del salón de fiestas. ¿Entendido, señor? ¿Estamos listos? Sí. Es hora de que el muerto hable. El convoy de camionetas negras encendió los motores. El rugido de los motores V8 rompió el silencio de la noche, ahogando la música de violines que venía de la casa. La fiesta estaba a punto de terminar, y el juicio final estaba a punto de comenzar. La lluvia había dejado de golpear con fuerza, convirtiéndose en una llovizna fría y persistente que empañaba los cristales de la camioneta blindada. Estábamos estacionados en la oscuridad del callejón de servicio, invisibles para el mundo, pero con los ojos puestos en cada rincón de la mansión. Desde el asiento trasero, forrado en cuero de la más alta calidad, observé las pantallas de alta definición que mis técnicos habían desplegado frente a mí. Ramírez y su equipo habían hackeado el sistema de seguridad de la casa en menos de 10 minutos. Tenemos visual completa, don Rogelio, informó Ramírez, ajustándose el auricular. Salón principal, cocina, pasillos y entrada. El audio es nítido. Asentí, sin apartar la vista de la pantalla central. Lo que veía me revolvía el estómago más que el olor del gallinero. Mi casa, esa que construí ladrillo a ladrillo con el sueño de ver crecer a mis nietos, se había convertido en un escenario de teatro barato. El salón principal estaba decorado con una opulencia obscena. Arreglos florales de lirios blancos, mis favoritos, qué maldita ironía, cubrían cada esquina, costando seguramente miles de pesos cada uno. Meseros con guantes blancos circulaban con bandejas de plata, sirviendo caviar y champán francés a la crema y nata de la sociedad local. Y en el centro de todo, sobre un pequeño escenario iluminado con luces tenues para crear una atmósfera de luto elegante, estaba Carlos, mi hijo, mi verdugo. Llevaba un smoking que le quedaba pintado, hecho a medida. Sostenía el micrófono con esa soltura de encantador de serpientes que siempre tuvo, esa sonrisa ensayada que usaba para pedirme dinero cuando era adolescente. A su lado, en una pantalla de proyección dentro del salón, pasaban fotos mías, fotos de cuando era joven,
fotos borrosas que yo les había enviado desde Texas, todas con un marco negro digital. Subió el volumen del audio ambiental. Su voz llenó la cabina de la camioneta. «Amigos, familia, socios distinguidos», dijo Carlos haciendo una pausa dramática, bajando la cabeza como si el dolor fuera insoportable. «Gracias. Gracias por estar aquí en esta noche tan difícil para nosotros. 5 años. Se dicen fácil, pero han sido 5 años de oscuridad sin la luz que fue mi padre, Rogelio Salazar». La gente murmuró con simpatía. Vi a señoras de sociedad secándose los ojos con pañuelos de encaje. «Hipócrita», gruñí, apretando los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Maldito sinvergüenza». «Mi padre», continuó Carlos, mirando hacia el techo, buscando un cielo que seguramente le escupiría en la cara. «Fue un hombre de sacrificio, un mártir. Murió trabajando en Estados Unidos, cayendo de un andamio mientras construía el futuro de esta familia. Pero su último deseo, su última voluntad susurrada antes de ese trágico accidente, fue cuidar de mi querida abuela, doña Rosa. Sentí una bilis amarga en la garganta. El cinismo era absoluto. Usaba mi supuesta muerte y el nombre de mi madre torturada para llenarse los bolsillos. Como muchos saben, mintió con una facilidad pasmosa. La salud de la abuela Rosa es delicada. Para honrar a mi padre, la enviamos a la exclusiva residencia L'Avenir, en los Alpes suizos. Es un tratamiento experimental para su demencia. Es costoso, terriblemente costoso, pero la familia Salazar no escatima en gastos cuando se trata de amor. ¿Amor?, susurré. La tienes durmiendo sobre sus propias heces, animal. Por eso, Carlos levantó una copa, y la luz de los candelabros se reflejó en el cristal. La recaudación de esta noche es vital. Estos cheques generosos que ustedes han traído no son para nosotros. Irán íntegramente a la Fundación Rogelio Salazar, para mantener el tratamiento de la abuela y construir un ala nueva en ese hospital para ayudar a otros ancianos desamparados. La multitud estalló en aplausos. Vi cómo varios empresarios sacaban sus chequeras y plumas de oro. Estaban a punto de donar miles de dólares a una estafa piramidal. Dinero que, según el informe de mi detective, Carlos usaría mañana mismo para pagar a los prestamistas colombianos que amenazaban con romperle las piernas por sus deudas de juego. Miré a Sofía, sentada en primera fila. Lloraba, pero no lloraba por mí. Lloraba porque sabía que la mentira era insostenible. Lloraba de miedo, o quizás lloraba porque era una actriz tan buena como su hermano. «Señor», la voz de Ramírez me sacó de mi trance de ira. «El equipo médico ha terminado de estabilizar a doña Rosa. Está lista». Giré la cabeza. La puerta trasera de la ambulancia estaba abierta. Mis médicos privados habían hecho un milagro en 1 hora. Mi madre ya no parecía un cadáver. La habían bañado, peinado su cabello blanco y le habían puesto un vestido de seda azul marino que habíamos comprado de emergencia. Estaba sentada en una silla de ruedas eléctrica de última generación. Aún se veía frágil, terriblemente delgada, y sus ojos seguían perdidos, pero ya no temblaba de frío. Me bajé de la camioneta. La lluvia había cesado, dejando un aire limpio y frío. Me ajusté el saco de mi traje Armani. Ya no era el jardinero. Ya no era el padre suplicante. Me acerqué a mi madre y me arrodillé frente a ella, tomando sus manos huesudas entre las mías. «Mamá», le dije suavemente, «vamos a entrar a una fiesta. Habrá mucha gente y mucho ruido. Pero quiero que sepas una cosa. Tú eres la reina de esta noche. Nadie te va a hacer daño. Yo soy tu escudo». Ella me miró. Por un segundo, la niebla de la demencia y el trauma pareció despejarse. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. «¿Vamos a ver a Carlos?», preguntó con voz temblorosa. «Tengo miedo, hijo. Si no sonrío no me da de comer». Esa frase fue el combustible final que necesitaba. La última gota de piedad que podía tener por mis hijos se evaporó. En ese instante, me puse de pie, sintiéndome de 3 metros de altura. «No tengas miedo, mamá. Carlos no te volverá a dar órdenes. Hoy, Carlos va a aprender quién es el verdadero dueño de la casa». Miré a Ramírez. «¿Están los hombres en posición? Perímetro asegurado. Entradas bloqueadas. Nadie sale sin su permiso, don Rogelio». «Bien». Me alisé la corbata. «Corta la luz. Vamos a darle a mi hijo el susto de su vida». Dentro de la mansión, la fiesta estaba en su apogeo. Carlos bajaba del escenario,
recibiendo palmadas en la espalda y sobres con cheques. Se sentía intocable. Se sentía Dios. 3, 2, 1, ¡ahora!, ordenó Ramírez por el radio. Clic. La oscuridad fue total y absoluta. Los candelabros de cristal se apagaron. Las luces del jardín murieron. La música de los violines se detuvo con un chirrido discordante. Un grito colectivo de sorpresa y miedo recorrió el salón. Se escuchó el sonido de copas cayendo al suelo. «¿Qué pasa?», escuché la voz de Carlos, aguda por el pánico, a través de los altavoces de emergencia. «¿Un apagón? Seguridad. Revisen los generadores. No podemos quedarnos a oscuras. Tranquilos todos», gritó Sofía. «Debe ser un fusible». Ese fue mi momento. La entrada triunfal del muerto. Las enormes puertas dobles de roble macizo de la entrada principal, esas que yo mismo tallé hace 20 años, se abrieron de par en par con un estruendo solemne, empujadas por mis guardias. El viento de la noche entró en el salón, helando a los invitados. «¡Luz!», ordené por el micrófono de solapa. De repente, un solo foco, un reflector táctico de alta potencia que mis técnicos habían instalado en el vestíbulo, se encendió. Un haz de luz blanca, cegadora y divina, cortó la oscuridad y apuntó directamente hacia la entrada. Y allí estaba yo, don Rogelio Salazar. No el mendigo sucio y patético que habían echado a patadas horas antes, sino el patriarca. El traje negro impecable absorbía la luz. Mis zapatos de cuero italiano brillaban como espejos sobre el mármol. Mi postura era erguida, desafiante, irradiando un poder que solo se consigue sobreviviendo al infierno. Y empujando la silla de ruedas, iba mi madre, la supuesta paciente de Suiza, envuelta en dignidad. El silencio que cayó sobre el salón fue sepulcral. 300 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Se podía escuchar el latido de los corazones. Avancé. Clac, clac, clac. El sonido de mis pasos resonaba en el vestíbulo como martillazos en un ataúd. Mis guardaespaldas, 6 exmilitares armados y vestidos de negro táctico, formaron una cuña a mi alrededor, avanzando con precisión militar, apartando a los invitados hacia los lados como si fueran el Mar Rojo, abriéndose ante Moisés. Carlos, desde el pie del escenario, se llevó la mano a los ojos para protegerse del reflector. «¿Quién es?», preguntó, con la voz temblorosa, casi un chillido. «¿Qué clase de broma es esta?». Seguí avanzando hasta llegar al centro de la pista de baile, justo debajo del gran candelabro apagado. Levanté la vista. Carlos finalmente me vio. Me vio de verdad. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. La copa de champán que sostenía se le resbaló de los dedos sudorosos. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, pero el ruido fue insignificante comparado con el estruendo de su realidad haciéndose pedazos. Sofía, que estaba a su lado, soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Sus piernas fallaron y tuvo que sostenerse de una mesa. «¡Papá!», gritó. No fue un saludo. Fue un grito de terror puro, como si viera a un cadáver salir de su tumba. Los invitados empezaron a murmurar. El rumor creció como una ola imparable. «¿Papá?», dijo papá. «¿Ese no es Rogelio? ¿El de la foto del funeral? Pero si está muerto. Llevamos 5 años rezando por él. Yo fui a la misa. Es un fantasma. Es un milagro». Me detuve a 5 metros de mis hijos. Solté la silla de ruedas y dejé que mi madre quedara visible para todos. Crucé las manos a la espalda y miré a Carlos. Lo miré con la misma intensidad fría con la que miraba los cimientos de un edificio defectuoso antes de ordenar su demolición. «Buenas noches», dije. Mi voz, proyectada con la fuerza de mis pulmones curtidos en la obra, llenó la sala sin necesidad de micrófono. Lamento llegar tarde a mi propio funeral. El tráfico desde el más allá estaba terrible. Y el servicio en el infierno deja mucho que desear. El pánico hace que la gente haga cosas estúpidas. Carlos no fue la excepción. En lugar de arrodillarse, en lugar de pedir perdón, su instinto de supervivencia criminal se activó. «¡Es un impostor!», gritó, recuperando el micrófono, aunque la mano le temblaba violentamente. «No se dejen engañar. Es el vagabundo de esta tarde. Ese viejo loco que vino a pedir limosna. Se ha disfrazado». La gente, confundida, empezó a dudar. Miraban mi foto en la pantalla y luego a mí.
20 años cambian a un hombre, pero los ojos son los mismos. «Seguridad», aulló Carlos desesperado. «Saquen a este impostor de mi casa. Está usurpando la identidad de mi padre muerto. Llamen a la policía». Sus 2 gorilas de seguridad, los mismos que me habían golpeado en el lodo, intentaron abrirse paso entre la multitud para llegar a mí. Se veían grandes y amenazantes, pero esta vez yo no estaba solo. «¡Alto!», ordenó Ramírez. Antes de que los gorilas pudieran dar 2 pasos más, mi equipo los interceptó. Fue rápido, brutal y eficiente. Un golpe seco en el plexo solar, una llave de brazo, y los 2 guardias de Carlos estaban besando el suelo, esposados con precintos de plástico en cuestión de segundos. Algunos invitados gritaron: «¡Nadie se mueva!», tronó Ramírez, mostrando su placa de seguridad privada. «Esta propiedad está bajo el control de seguridad corporativa RL Holdings. Siéntense y guarden silencio». El dominio de la sala cambió de manos en un instante. Ya no era la fiesta de Carlos. Era mi juicio. Subí las escaleras del escenario con calma parsimoniosa. Carlos retrocedía, tropezando con los cables de sonido hasta chocar contra la pantalla de proyección. Llegué hasta él. Le arranqué el micrófono de la mano sudorosa. Lo miré de cerca. Olía a miedo. Olía a orina. «¿Un impostor, Carlos?», dije al micrófono, mi voz resonando en cada rincón de la casa. «Mírame bien. Mírame a los ojos. ¿Soy un impostor o soy el hombre que te enseñó a caminar? Soy el hombre que te pagó esa carrera de arquitectura que nunca terminaste porque preferías irte de fiesta». Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado. Me giré hacia la audiencia. Vi caras conocidas. Don Ernesto, mi antiguo vecino. La señora Clara, la dueña de la panadería. «Señores y señoras», dije, manteniendo una compostura de acero, «pido disculpas por el espectáculo. Sé que vinieron a honrar la memoria de un hombre trabajador, pero tengo una mala noticia para ustedes. Ese hombre no está muerto. Ese hombre soy yo, Rogelio Salazar». «¡Es imposible!», gritó un socio antiguo desde el fondo, pálido. «Vimos el acta de defunción. Es un documento oficial». «Lo sé», asentí con sarcasmo. Yo también me sorprendí mucho al enterarme hoy de que había fallecido hace 5 años. Parece que mis hijos tenían mucha prisa por heredar, tanta prisa que decidieron enterrarme vivo legalmente mientras yo seguía enviando dinero mes a mes para mantener sus lujos. «Miente», chilló Sofía desde abajo, intentando salvar lo insalvable, aunque las lágrimas corrían su maquillaje. «Está loco. Es un actor contratado por nuestros enemigos. Nuestro padre murió en Texas. Nosotros lo amábamos». Me eché a reír. Una risa seca, sin alegría, que heló la sangre de los presentes. «¿Amor? ¿Hablas de amor, hija mía? ¿Y mi madre? ¿También la aman?», señalé hacia la silla de ruedas. Doña Rosa, pequeña y frágil como un pajarito herido, miraba a la multitud con ojos desorbitados por las luces. «Ustedes acaban de escuchar a Carlos pedir dinero para la abuela Rosa, que supuestamente está en una clínica de lujo en Suiza». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras cayera. «Bueno, permítanme presentarles a la verdadera abuela Rosa». Bajé del escenario y me acerqué a mi madre. Le puse el micrófono cerca de la boca. «Mamá», le dije suavemente, «diles dónde has estado. Diles dónde dormiste anoche». Mi madre, abrumada, buscó mi mano. En el gallinero. Su voz, amplificada por las bocinas de concierto, sonó fantasmal, rompiendo el corazón de todos. En la casita de los pollos tenía frío. «Carlos», ya sonreí con el periódico. «¿Me das la sopa ahora? Por favor, tengo mucha hambre». Un grito de horror colectivo estalló en la sala. «¿El gallinero?», preguntó una señora enjollada, llevándose las manos al pecho. «¿Qué está diciendo? ¡Santo Dios!». Carlos intentó bajar del escenario para huir por la cocina, pero Ramírez se plantó frente a él como un muro de concreto. «No hemos terminado, mijito», dije, volviendo a subir al escenario. «La gente necesita ver en qué invirtieron su dinero. Necesitan ver la verdad». Hice una señal a mi técnico en la cabina de sonido. «Pon el video». La pantalla gigante detrás del escenario, que hasta hace un momento mostraba fotos mías con lazos negros y música celestial, parpadeó. La imagen cambió abruptamente. Ya no era una presentación elegante. Era un video grabado hace apenas 2 horas,
con visión nocturna y luz de celular. Tembloroso, crudo, real. En la pantalla apareció el interior del cobertizo. Se veía la suciedad incrustada en las paredes, las heces de gallina en el suelo de tierra, las telarañas, el colchón podrido y manchado de orina. Y ahí, en alta definición para que 300 personas lo vieran, estaba doña Rosa, sucia, en los huesos, gateando para alcanzar un plato de arroz que parecía tener moho. El audio del video retumbó en la sala con una claridad dolorosa. «Por favor, tengo hambre. No me pegues, Sofía. Ya no huelo mal. Déjame entrar a la casa. Hace frío». En el salón de fiestas el silencio se rompió. La atmósfera cambió de la confusión a la furia en un segundo. La gente empezó a gritar. Algunos lloraban, otros se tapaban la boca para no vomitar. «¡Monstruos!», gritó alguien desde el fondo. «¡Animales! ¡Desgraciados!», bramó otro hombre, lanzando su copa al suelo. «¡Miren!», grité yo, mi voz cargada de una ira bíblica, señalando la pantalla. «Esto es lo que ustedes estaban financiando. Esto es el asilo 5 estrellas. Mis hijos, mi propia sangre, tenían a mi madre viviendo como una bestia mientras ellos bebían champán comprado con el dinero de sus medicinas». Me giré hacia Carlos y Sofía. Estaban acorralados contra la pared del escenario. Sofía sollozaba histéricamente, hecha un ovillo. Carlos miraba a todos lados, buscando una salida que no existía. «¡Vergüenza!», les grité, escupiéndoles la palabra a la cara. «Eso es lo que son. Una vergüenza. Yo trabajé de sol a sol, me rompí la espalda, aguanté humillaciones en un país ajeno, comí basura para que ustedes fueran príncipes. Y se convirtieron en demonios. «¡Apágalo!», chilló Sofía tapándose los oídos. «¡Apaga eso! ¡Es mentira!». «No», respondí implacable. «Miren, miren bien su obra, porque esa es la única herencia que se van a llevar hoy. El recuerdo de su propia crueldad». El video terminó con un primer plano de las manos de mi madre, sosteniendo el periódico del día de hoy, temblando. La fecha era visible, la prueba irrefutable de que todo había ocurrido hoy, de que mientras ellos se vestían de gala, ella moría de frío a 100 metros de distancia. Los invitados empezaron a alejarse de Carlos y Sofía como si tuvieran una enfermedad contagiosa. El círculo se abrió, dejándolos solos, expuestos, desnudos moralmente ante la sociedad que tanto querían impresionar. Sus amigos los miraban con asco absoluto. El golpe emocional había sido devastador. Estaban destruidos socialmente. Pero yo no soy un hombre que deja el trabajo a medias. Necesitaba el golpe final, el que aseguraría que nunca más pudieran levantarse. Hice una seña y el licenciado Montemayor subió al escenario. Su presencia, con su traje gris y su maletín de cuero, trajo una seriedad mortal a la escena. «Quizás ustedes piensen que esto es solo una tragedia familiar», dije, recuperando la calma fría del hombre de negocios. «Pero no, esto es un crimen, y tengo las pruebas para enterrarlos». Montemayor abrió el maletín y sacó un documento sellado. «Soy el representante legal del señor Rogelio Salazar», anunció el abogado con voz profesional y seca. «Lo que tengo en mi mano es el acta de defunción número 4058, emitida hace 5 años en este municipio. Certifica la muerte de Rogelio Salazar por accidente laboral no especificado». El abogado levantó otro documento, mostrándolo a la audiencia. «Y esto es el cobro de la póliza de seguro de vida de Seguros Nacionales. $200.000, pagados a los beneficiarios Carlos y Sofía Salazar. El dinero fue depositado y gastado en su totalidad en menos de 6 meses. La multitud jadeó. El fraude era masivo. No solo eran crueles, eran ladrones. «Carlos», dije, acercándome a él, hasta que nuestras narices casi se tocaron. «¿Sabes cómo se llama eso en el Código Penal? Se llama fraude procesal, falsificación de documentos oficiales, robo de identidad y estafa agravada, sumado al abuso y negligencia criminal de adulto mayor. Eso suma, según mis abogados, unos 20 años de cárcel, sin fianza». Carlos intentó hablar, pero solo salieron balbuceos patéticos. «Papá, yo necesitaba el dinero. Tenía deudas. Ellos me iban a matar». «¿Quiénes? ¿Tus prestamistas colombianos?». Me reí sin ganas. «Ah, sí. Tengo una noticia para ti. También compré tu deuda esta mañana, Carlos. Esa deuda de 5 millones de pesos que tienes por tus vicios. Ahora me la debes a mí.
Soy tu padre, tu víctima y tu acreedor. Sofía, al escuchar la palabra cárcel, se quebró por completo. Su lealtad hacia su hermano se desmoronó como un castillo de naipes. Se lanzó a mis pies, agarrándose de mis pantalones, manchando mi traje con sus lágrimas y mocos. «Papá, papá, perdóname». Lloraba histéricamente. «Fue idea de Carlos, te lo juro. Él me obligó. Él falsificó tu firma. Yo solo quería cuidar a la abuela, pero él no me dejaba. Él me pegaba si yo le daba comida. No me metas a la cárcel. Soy tu hija, tu princesa». Carlos miró a su hermana con odio puro. La traición fue instantánea. «¡Maldita mentirosa!», gritó Carlos lanzándose sobre ella. «Tú te gastaste la mitad en tus viajes a París. Tú eras la que decía que la vieja olía mal». Se empezaron a pelear allí mismo. Mi hijo agarró del pelo a mi hija. Se insultaban, se escupían, se culpaban mutuamente. Rodaron por el suelo en una maraña de vestidos caros y esmóquines rotos, golpeándose como animales rabiosos acorralados. Era patético. Era el espectáculo más triste y degradante que había visto en mi vida. Mis hijos, mi orgullo, reducidos a esto, ratas peleando en un barco que se hunde. Hice una seña a Ramírez. «Sepáralos. Me dan asco». Los guardias los levantaron en vilo. Estaban despeinados, llorando, humillados. Carlos tenía el labio roto por un arañazo de Sofía. Sofía había perdido un zapato y parte de sus extensiones de cabello. Las luces rojas y azules de las patrullas de policía empezaron a reflejarse en las ventanas del salón. La policía había llegado. «Tienen dos opciones», dije, y mi voz resonó como un mazo de juez dictando sentencia. «Y tienen exactamente 1 minuto para decidir antes de que deje entrar a los oficiales». Saqué 2 carpetas que Ramírez me entregó. Las lancé al suelo, frente a ellos. Opción A. Entrego esta evidencia a la policía. Van a la cárcel esta misma noche. Con los cargos que tengo y el dinero que tengo para pagar fiscales, les garantizo que se pudrirán en una celda compartida con asesinos y violadores por los próximos 15 años. Y créanme, a los niños ricos que estafan a sus padres no les va muy bien ahí adentro. Carlos y Sofía temblaron. El terror en sus ojos era absoluto. El silencio en la sala era tal que se podía escuchar el sonido de la lluvia afuera. Opción B, continué, señalando la segunda carpeta. Firman esto. Es una renuncia voluntaria de bienes y un reconocimiento de deuda. Me devuelven la casa, los coches, las cuentas, todo. Renuncian a cualquier herencia presente o futura. Y se van. Ahora mismo. ¿Y la deuda?, preguntó Carlos con un hilo de voz mirando los papeles. La deuda queda pendiente. Trabajarán para pagármela. Pero vivirán en libertad. Una libertad pobre, sucia y difícil. La misma libertad con la que yo llegué a Estados Unidos sin un centavo. Miré mi reloj Patek Philippe. El tiempo corre. Tic, tac. 30 segundos. La policía está tocando el timbre. Los invitados miraban, conteniendo el aliento. Nadie intervino. Nadie los defendió. Todos sabían que la justicia, aunque cruel, estaba siendo servida. Era una ejecución pública, y nadie quería estar del lado de los condenados. Carlos miró hacia la puerta. Miró a su hermana. Miró la mansión que ya no era suya. Miró su vida de mentiras desmoronarse. «Dame la pluma», dijo, derrotado, bajando la cabeza. «De rodillas», ordené. Carlos levantó la vista, sorprendido. «¿Qué? Si van a firmar, lo harán de rodillas. No ante mí, ante ella». Señalé a mi madre. «Pídanle perdón a su abuela mientras firman su sentencia». Carlos y Sofía, con el orgullo hecho añicos, se arrastraron hasta quedar arrodillados frente a la silla de ruedas de doña Rosa. Ella no los miró. Estaba ocupada comiendo un pedazo de pan que uno de mis enfermeros le había dado, ajena a la destrucción de sus nietos. Firmaron los papeles sobre el suelo de mármol frío, con manos temblorosas, manchando las hojas con sus lágrimas. Cuando terminaron, recogí los documentos y se los entregué a Montemayor. «Está hecho», dijo el abogado. «Legalmente son indigentes». «Ramírez», dije, guardando la pluma de oro en mi bolsillo. «Sácalos». «¿A dónde, señor?» «A la calle, a la lluvia, y dales su liquidación». Ramírez sacó una bolsa de plástico negra y la tiró al suelo frente a ellos. Dentro había 2 uniformes naranjas de barrendero municipal, sucios y usados,
y un billete de 40 pesos. Bienvenidos al mundo real, hijos míos. Ahora sabrán lo que es trabajar de sol a sol. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carlos y Sofía acababan de firmar su sentencia de muerte social y financiera. Estaban arrodillados sobre el mármol frío, con la tinta de las plumas aún fresca en los documentos que el licenciado Montemayor guardaba celosamente en su maletín. Pero firmar no era suficiente. Yo necesitaba que sintieran el peso de la realidad. Necesitaba arrancarles la piel de niños ricos que yo mismo les había tejido con mi dinero. «Levántense», ordené. Se pusieron de pie tambaleándose. Carlos tenía la mirada perdida, como un boxeador noqueado que no sabe en qué asalto está. Sofía sollozaba, abrazándose a sí misma, arruinando su vestido de diseñador. «Ramírez», dije, señalando la bolsa de plástico negra que yacía en el suelo. «Ábrela». Mi jefe de seguridad abrió la bolsa y sacó el contenido. 2 uniformes de barrendero municipal, de esos de color naranja brillante, con franjas reflejantes, hechos de tela áspera y sintética. Estaban usados. Olían a sudor rancio, a basura y a calle. También sacó 2 pares de botas de trabajo viejas y desgastadas. ¿Qué es esto?», preguntó Sofía, mirando la ropa con horror, como si fuera material radiactivo. «Es su nuevo código de vestimenta», dije con frialdad. «Ustedes llegaron a esta fiesta disfrazados de príncipes, pagados con el dinero que robé a mi propia vejez y a la salud de mi madre. Pero esos disfraces ya no les pertenecen». Di un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Ese smoking, Carlos, ese reloj Rolex, esos zapatos de charol, todo eso es propiedad de Rogelio Salazar. Y como ustedes acaban de firmar la renuncia a todos los bienes, eso significa que se lo tienen que quitar. Ahora». Aquí, Carlos miró a los invitados, a sus amigos, a sus ex-socios. Delante de todos: «Papá, por favor, ten un poco de piedad. No nos humilles así». «¿Piedad?». Me reí, y el sonido rebotó en las paredes. ¿Tuvieron piedad ustedes cuando le quitaron la ropa a su abuela y la vistieron con trapos sucios? ¿Tuvieron piedad cuando me dejaron en la calle bajo la lluvia? La piedad es un lujo que ustedes no pueden pagar. Miré a mis guardias. «Ayúdenlos». Fue una escena grotesca y necesaria. Mis hombres no fueron violentos, pero fueron firmes. Carlos, temblando de vergüenza, se quitó el saco, la corbata de seda, la camisa blanca impoluta. Quedó en ropa interior en medio de su propia fiesta. Su cuerpo, blando y cuidado, contrastaba con la dureza de la situación. Sofía gritaba y pataleaba mientras una de las guardias femeninas de mi equipo la obligaba a quitarse el vestido de noche y las joyas. «Mis aretes no, son de diamantes», chillaba. «Eran», corregí yo, «a la bolsa». Cuando terminaron, ambos estaban vestidos con los uniformes naranjas de barrendero. Les quedaban grandes, deformes. Las botas viejas sustituyeron a los tacones y los zapatos italianos. Ya no parecían los herederos de un imperio. Parecían lo que realmente eran por dentro: basura. «Mírense», les dije, señalando un gran espejo dorado en la pared. «Esa es su verdadera piel. Acostúmbrense a ella, porque a partir de mañana esa ropa será la única forma honesta que tendrán de ganarse el pan». Carlos se miró al espejo y rompió a llorar. No lloraba de arrepentimiento. Lloraba porque su imagen, su Dios personal, había sido destruida. «Tomen». Les lancé un billete de 50 pesos a los pies. «Para el autobús. No quiero que digan que su padre no les dio nada para empezar». «Sáquenlos», ordené. Ramírez y 2 guardias los agarraron por los brazos. No con delicadeza, sino como se agarra a los intrusos. Empezaron a caminar hacia la puerta principal. La multitud de invitados, que había observado todo en un silencio atónito, se abrió. Nadie les tendió la mano. Nadie dijo: «Pobre Carlos». Nadie se acercó a Sofía. Sus amigos retrocedían, levantando sus copas para no ser tocados por los uniformes sucios. Los miraban con una mezcla de fascinación morbosa y asco absoluto. Eran apestados. Eran cadáveres sociales. «Don Ernesto», gritó Carlos, buscando la mirada de un viejo socio mío. «Ayúdeme. Dígale a mi padre que está loco». Don Ernesto, un hombre de 70 años con bigote blanco, se ajustó las gafas y miró a Carlos con desprecio. «Tu padre es el hombre más cuerdo que conozco, muchacho. Y si yo fuera él, ya estarías en la cárcel.
No me dirijas la palabra. Llegaron a la puerta principal. Las grandes hojas de roble estaban abiertas, mostrando la noche lluviosa. El viento frío soplaba hacia adentro. «No, por favor», suplicó Sofía, agarrándose del marco de la puerta. «Hace frío. No tenemos a dónde ir. Papá». Me acerqué a ellos lentamente, empujando la silla de ruedas de mi madre hasta el umbral. «¿Frío?», pregunté suavemente. «¿Te preocupa el frío, Sofía?». Señalé hacia la oscuridad del jardín, hacia la dirección donde estaba el gallinero. «Tu abuela vivió con ese frío durante 3 inviernos». 3. Y tú dormías en cama de plumas con calefacción. Me incliné hacia ellos. Mis ojos se clavaron en los suyos por última vez. Espero que el frío les enseñe lo que yo no pude enseñarles con amor. Gratitud. Hice una seña seca a los guardias. A la calle. Con un empujón final, Carlos y Sofía fueron lanzados fuera de la mansión. Tropezaron en los escalones de entrada y cayeron, rodando hasta la acera mojada, justo en el mismo lugar donde yo había caído horas antes. El lodo manchó sus uniformes naranjas. La lluvia empapó sus cabellos. Se levantaron, golpeando la puerta, gritando, llorando. «¡Abran! ¡Papá! ¡Perdón!». Miré a Ramírez. «Cierra. Y pon el cerrojo». Los guardias empujaron las pesadas puertas. El sonido de la madera y el metal cerrándose fue definitivo. ¡Bum! Luego, el sonido metálico del cerrojo girando. ¡Clac! El ruido de sus gritos se amortiguó, quedando fuera, lejos, en otro mundo. En mi mundo, en el interior, volvió el silencio. Un silencio limpio. Me giré hacia los invitados que seguían paralizados. «La fiesta ha terminado», dije con voz calmada. «Pueden irse. Y por favor, llévense sus cheques. Mi madre no necesita su caridad. Ella me tiene a mí». Poco a poco, el salón se vació. Los invitados salían apresuradamente, murmurando, evitando mirarme a los ojos, avergonzados de haber sido parte de la farsa de Carlos. Los meseros recogían las copas rotas. El personal de seguridad desmontaba las luces. Me quedé solo en el gran vestíbulo con mi madre. La casa, que antes me parecía un palacio, ahora se sentía enorme, vacía y extraña. Las paredes olían a perfume caro y a traición. Me arrodillé junto a la silla de ruedas de doña Rosa. Ella estaba adormilada, agotada por las emociones de la noche. «Mamá», susurré, acariciando su mano. «Ya se fueron. Ya se acabó». Ella abrió los ojos, me miró, y por primera vez en toda la noche, me sonrió con una lucidez que me partió el alma. «Rogelio», dijo. «Ese hombre malo, el que gritaba, ¿era Carlos?». Sentí un nudo en la garganta. No quería mentirle, pero tampoco quería herirla más. «Sí, mamá. Era Carlos. Se volvió malo», susurró ella, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Cuando eras niño me dijiste que ibas a construir una casa para que todos fuéramos felices. Pero esta casa se comió a los niños buenos y escupió monstruos». Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier golpe. Tenía razón. El dinero, la ambición, la distancia, todo eso había podrido las raíces de mi familia. Yo había regado el árbol con dólares, pero no lo había cuidado con presencia. «Tienes razón, mamá», le besé la frente. «Esta casa está maldita. Pero no te preocupes. No nos vamos a quedar aquí». «Tengo hambre, hijo», dijo ella, cambiando de tema como hacen los ancianos y los niños. «Ven, vamos a la cocina». La llevé a la cocina industrial de la mansión. Estaba llena de bandejas de comida gourmet que no se había tocado. Salmón, caviar, pato. Pero busqué en la alacena y encontré una lata de sopa de fideos y un poco de pan. Calenté la sopa yo mismo, en una olla pequeña. Nos sentamos en la pequeña mesa del servicio, lejos del lujo del comedor principal. Yo le daba cucharadas de sopa caliente a mi madre, soplando para que no se quemara. Ella comía con avidez, cerrando los ojos de placer. «Está rica», dijo. «Mejor que la comida de los reyes». La miré comer. Ese momento, dándole sopa a mi madre rescatada, valía más que todos los millones que tenía en el banco. Lloré. Pero esta vez no fue un llanto de desesperación. Fue un llanto de alivio, un llanto de limpieza. La tormenta había pasado. Había perdido a mis hijos, sí, pero había recuperado mi alma. Una semana después, firmé el último documento sobre el escritorio de caoba. «Listo»,
dije dejando la pluma. La casa es suya. El comprador, un empresario de la capital, sonrió y me estrechó la mano. Es una propiedad magnífica, don Rogelio. ¿Está seguro de que quiere venderla con todos los muebles adentro? Todo, respondí tajante. No quiero ni una silla, ni un cuadro, ni una cuchara. Quémelo todo si quiere. Solo me llevo mi ropa y a mi madre. Salí de la notaría, y el aire de la calle me supo a libertad. Ramírez me esperaba junto a la camioneta. ¿A dónde, jefe? ¿Al penthouse? Sí, Ramírez. A casa. Había comprado un ático en la zona más moderna de la ciudad. Un lugar con mucha luz, grandes ventanales y sin rincones oscuros. Sin gallineros. Había contratado a 3 enfermeras especializadas para cuidar a doña Rosa las 24 horas. Ella ya estaba allí, viendo telenovelas en una televisión gigante, comiendo gelatina y engordando poco a poco. Mientras la camioneta avanzaba por el tráfico, el licenciado Montemayor me llamó. Don Rogelio, tengo novedades sobre los sujetos. Dime, dije mirando por la ventana. La situación es precaria. Los acreedores de Carlos tomaron los coches y las joyas que les quedaban antes de que pudieran venderlas. Ahora están viviendo en una vecindad en la zona industrial. Un cuarto de 4x4. ¿Están trabajando? Sí, señor. Carlos consiguió trabajo de cargador en la central de abastos. Sofía está limpiando mesas en una taquería nocturna. Los hemos estado vigilando. Se ven mal, muy mal. ¿Quiere que intervengamos? ¿Que les enviemos algo? Pensé en Carlos cargando bultos de cebollas a las 4 de la mañana. Pensé en sus manos suaves llenándose de callos. Pensé en Sofía, la princesa, limpiando grasa de las mesas. Recordé mis propios inicios. El dolor de espalda. El hambre. No, respondí. Déjalos. Están aprendiendo la lección más importante de sus vidas. El trabajo honrado no mata a nadie. Lo que mata es la mentira. Si sobreviven a esto, quizás, solo quizás, algún día sean personas decentes. Entendido, señor. Colgué. No sentí lástima. Sentí una extraña paz. La justicia divina estaba operando. Yo no necesitaba hacer nada más. Un mes después. La lluvia caía suave sobre la ciudad. Una de esas lluvias grises que invitan a la melancolía. Iba en el asiento trasero de mi Maybach, regresando de una revisión médica con mi madre. Ella iba dormida a mi lado, respirando tranquila, con una manta de lana sobre las piernas. Señor, dijo el chofer, disminuyendo la velocidad. Hay mucho tráfico adelante. Parece que hay un altercado en la banqueta. Miré por la ventana tintada. Estábamos cruzando una de las avenidas más concurridas y sucias de la ciudad. En la acera, bajo el toldo de una tienda de licores baratos, había 2 figuras peleando. Eran ellos. Aunque había pasado solo un mes, parecían haber envejecido 10 años. Carlos estaba flaco, con la barba crecida y sucia, vistiendo una camiseta gris llena de manchas. Sofía tenía el cabello opaco, atado en una cola de caballo desordenada, y llevaba un delantal sucio de grasa. Estaban forcejeando por una botella de tequila barato. «¡Es mío!», gritaba Carlos, su voz ronca. «Yo lo pagué con mis propinas». «Dame un trago, maldito egoísta», chillaba Sofía empujándolo. «Me duelen los pies». La gente pasaba a su lado, ignorándolos, mirándolos con el mismo desprecio con el que ellos me habían mirado a mí aquel día en la mansión. Eran invisibles. Eran parte del paisaje de la miseria urbana. Vi a Carlos levantar la mano para golpear a su hermana. Vi a Sofía devolverle el golpe con rabia. Eran 2 animales acorralados, devorándose el uno al otro. La clase, la educación, el apellido, todo se había disuelto en el ácido de la pobreza. El chofer, reconociéndolos, se tensó. Me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos mostraban compasión y duda. «Señor, son ellos. ¿Quiere que paremos? ¿Quiere bajar la ventanilla?» Miré a mi madre dormida a mi lado, tan pacífica, tan lejos de ese infierno. Luego volví a mirar a la calle. Carlos se había tropezado y caído en un charco. Sofía se reía de él histéricamente mientras bebía de la botella. Sentí una punzada en el corazón. Era el instinto de padre, ese viejo músculo que se resistía a morir. Quería bajarme, levantarlos, limpiarlos, decirles que todo estaría bien. Pero recordé el gallinero. Recordé a mi madre comiendo sobras. Recordé la risa de Carlos cuando me echaron a la calle. Recordé la firma falsa en el acta de defunción.
Ese hombre en el charco no era mi hijo, era el asesino de mi hijo. Mi hijo, el niño inocente que yo cargué en brazos, había muerto hace mucho tiempo, devorado por la ambición de ese extraño que ahora se arrastraba por el suelo. Respiré hondo. El aire acondicionado del coche olía a limpio, a cuero nuevo. Apreté el botón para subir la cortina de privacidad de la ventana, borrando la imagen de la calle. Borrándolos. No, dije, y mi voz sonó firme sin temblar. «Señor», insistió el chofer, «siga conduciendo, Ramírez. No se detenga. Pero, ¿no quiere verlos? ¿No quiere decirles algo?» Me acomodé en el asiento y tomé la mano de mi madre. «No necesito mirar. Para mí, mis hijos están muertos desde el día que me enterraron vivo en un papel». El coche aceleró, alejándose bajo la lluvia, dejando atrás a los fantasmas que peleaban por una botella en la banqueta. No miré atrás. Nunca más miré atrás. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.